Tenemos esta enseñanza clara en la palabra del Señor. El punto número 8 tenemos aquí: a los hipócritas les gusta tentar a los demás, y a eso le llaman sabiduría, a eso le llaman discernimiento. Les gusta tentar a las demás personas, cuando la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Ellos se toman esa atribución. Mateo capítulo 22 versículo 18 dice: y le enviaron a él unos discípulos de los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Entonces, qué tremenda situación. A eso que muchos le llaman sabiduría y discernimiento espiritual, Jesús le llama malicia del corazón. Les llama hipócritas porque les gusta tentar a las demás personas, cuando Dios, siendo Dios, no tienta a nadie. ¡Qué tremenda situación! ¿En qué problema tan grave están estas personas? Les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Es una actitud. Al principio del programa les decía, no es algo impersonal. Son seres de carne y de hueso, actitudes malévolas, hirientes, crueles, inicuas, desarrollados en una persona. ¡Qué tremenda situación! El punto número 9 nos dice: los hipócritas tienen un lugar especial en el infierno. Mateo capítulo 24 versículo 51 dice: mi Señor tarda en venir. Así se expresan algunos. Y comenzaron a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Aquí menciona a los borrachos, ¿verdad? Pero puede ser cualquier otro tipo de pecado. Y comenzare a golpear a sus consiervos. Escucha: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, a la hora que no te imaginas, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. No dice que en algún otro lugar. ¿Por qué menciona el lugar de los hipócritas? Todas aquellas personas que de alguna manera enseñan o predican que el Señor Jesucristo tarda en venir, que la venida del Señor no está cerca, tengan cuidado. Tengan cuidado, porque el Señor Jesucristo dijo todo lo contrario. El Señor Jesucristo dijo: he aquí yo vengo pronto, ciertamente vengo en breve. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque la venida del Señor será como ladrón en la noche. El Señor Jesús dijo todo lo contrario. Jesús dijo: ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo pronto, dijo el Señor. Y ahí el Señor Jesucristo está expresando que algunas personas van a decir en los últimos tiempos: mi Señor tarda en venir. Tengamos cuidado con eso. Dice que el Señor lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué tremenda situación! Tal vez uno piensa: bueno, pero yo no he golpeado a nadie, mis puños están limpios de sangre. Tus puños pueden estar limpios y sin sangre, pero tal vez tu boca está llena de sangre, como lo vamos a ver ahorita. A golpear y a matar con palabras, a matar y a golpear con la lengua. Es exactamente lo mismo.
El punto número 10 tenemos: la lengua de los hipócritas es alentada por el infierno, es motivada por el infierno, es, por decirlo de alguna manera, si se me permite la expresión, es inspirada por el infierno, la lengua de los hipócritas. ¡Qué tremenda situación! El apóstol Santiago lo expresa de una manera tan vívida y de alguna manera tan clara, que dice que la lengua es un mal muy grande, llena de veneno mortal. Nadie ha podido domar la lengua nunca. Se han domado grandes bestias, se han manejado grandes barcos, porque son llevados por un pequeño timón, por un pequeño motor. Y el apóstol Santiago dice, pero la lengua es un mal muy grande. Se han controlado barcos, grandes navegaciones, se han domado grandes animales, feroces animales, pero la lengua es un mal que no ha podido ser domada por el hombre, llena de veneno mortal, inspirada, incitada, calentada por el mismo infierno, dice Santiago capítulo 3 versículo 6. La lengua de los hipócritas es alentada por el infierno. Es muy importante que tengamos en consideración todas estas cosas. La hipocresía está acabando con muchas iglesias. Y es importante que establezcamos el gobierno de la palabra del Señor. No importa, tal vez pueda doler, pero va a sanar. El Señor Jesucristo lo enseñó claramente. Debemos de tomar en cuenta todas estas cosas. El punto 11 nos dice: los hipócritas matan o dañan con su boca. Proverbios capítulo 11 versículo 8 y 9 dice: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. No hay más que por qué esperar, solamente juicio y hervor de fuego, nada más. No hay esperanza para ellos. Después del infierno serán resucitados para recibir su pago, su castigo final en el lago de fuego, junto con el diablo. El diablo no va a atormentar a nadie en el lago de fuego. El mismo diablo va a ser atormentado en el lago de fuego. El justo es librado de la tribulación, escucha, mas el impío entrará en su lugar suyo. Y al hablar del impío, estamos hablando del carácter de los hipócritas. Al principio vimos que el hipócrita, tiene un carácter impío. Y dice, mas el impío entrará en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Qué situación tan tremenda. ¿Cómo salir de este problema? ¿Cómo salir de la hipocresía en la que nos hemos estado envueltos? ¿Cómo salir de ello? ¿Qué debemos hacer? Debemos ayunar, debemos orar, debemos de leer más la Biblia. Esto es solamente una parte. Y la verdad, si solamente hacemos esa parte, no creo que avancemos mucho. Tenemos que reconocer delante del Padre. Tiene que haber una confesión clara y precisa de la hipocresía en la que se ha vivido. Debemos de reconocer delante del Padre que se ha estado viviendo hipócritamente delante de su presencia. Hemos cantado, hemos hecho muchas cosas, hemos adorado, hemos hablado, hemos predicado, hemos hecho muchas cosas delante del Padre con hipocresía, y eso nos condena. Eso no se quita con oración y ayuno. Debemos de desgarrar nuestras almas delante de Dios, confesar nuestros pecados. La hipocresía es iniquidad en el corazón del cristiano, en la mente, en sus
sentimientos, en todo su ser. Si solamente tú ayunas, si solamente tú vas al templo, a la casa de Dios, para refugiarse en sus cuatro paredes y conseguir algo de paz, eso no te va a durar mucho. No te va a durar. La hipocresía consume el alma. La hipocresía tiene la capacidad de contaminar a la iglesia de Jesucristo. A todos aquellos que andan en su vida cristiana descuidada pueden ser contaminados por la hipocresía. El punto número 12 nos dice: la hipocresía o los hipócritas pueden contaminar a otros. Gálatas capítulo 2 versículo 13 dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Esto lo está expresando Pablo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, el apóstol Pedro se enfrentó al apóstol Pablo en una discusión y el apóstol Pablo lo tuvo que ubicar. Y le dijo: hipócrita, simulador, comediante. ¡Qué tremenda situación! Debemos extirpar el cáncer de la hipocresía de la iglesia de Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. ¿Qué alimenta a los mentirosos? La hipocresía. ¿Y por qué son alimentados los hipócritas? Por la mentira. Que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así que la hipocresía nos está diciendo la palabra de Dios, nos está diciendo el Espíritu Santo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? ¿Por qué los van a escuchar? Por la hipocresía que hay en sus vidas. Está clara la palabra del Señor. Debes de venir delante del Señor. No le presentes un ayuno inmundo, ni una oración inmunda. No lleves eso al altar. Déjalo al último. Mejor llévale arrepentimiento. Dile al Espíritu Santo en el nombre del Señor, pídele al Padre: Padre, te pido que tu Espíritu Santo me redarguya de pecado en mi vida, que perdones la hipocresía de mi vida. Todos estos años, todos estos tiempos en los que yo he vivido en la hipocresía, perdóname, Señor. Humíllate delante del Señor, porque así hemos vivido y así hemos predicado y así hemos cantado y hemos adorado y hemos orado con un corazón hipócrita. Y la sentencia está clara: el legalismo se manifiesta. Está profetizado. Algo que parece alabanza, algo que parece adoración, algo que parece oración, sube y baja. ¿Por qué es esto así? Porque el corazón está lejos del Creador. Debemos humillarnos delante del Padre y pedirle perdón por nuestros pecados. Orar a Dios en el nombre de Jesucristo para que el nombre de Dios sea glorificado sobre nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio para que nos volvamos al Padre Celestial. Oh, hermanos, necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu de santidad sobre nosotros, para la gloria del Padre Celestial. Que este mensaje de la palabra del Señor produzca en nosotros un celo por vivir en la palabra de Dios, en la santidad cristiana, en la obediencia a la palabra del Señor. Deseamos con todo nuestro corazón que el nombre del Señor sea glorificado. Y le agradecemos a nuestro Dios esta oportunidad de poder compartir las Sagradas
coberturas, y también estamos agradeciéndole a nuestros pastores y a nuestra cobertura, licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado, por esta oportunidad que nos dan de poder exponer la palabra del Señor y así poder bendecir al cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Este fue su programa Llamados a Gobernar, y si el Señor nos permite, la próxima semana estaremos viéndonos por este medio. Que el Señor les bendiga a todos y mandamos un saludo a toda Libertad para las Naciones Mundial. Que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo la próxima semana con la ayuda del Señor Jesús. Reciban bendiciones en el nombre de Jesucristo.